La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La historia que quiero vivir, que el día de hoy transmitimos en vivo a través de los micrófonos y las frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Ya saben, mi queja perpetua de que solamente llegamos a alguna que otra ciudad de nuestro país porque estamos en plena competencia con los automóviles de lujo. Algún día cederán el espacio, espero. Pero también llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, también a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo y a todo el territorio nacional, sobre todo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Gracias por acompañarme. Repito, estamos en vivo y por supuesto para comunicarnos están a su disposición nuestras vías electrónicas que permiten este milagro maravilloso de poder estar en contacto ustedes conmigo y yo con ustedes a través del correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien mediante la página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias, ya tengo algunos mensajes que rápidamente voy a responder con todo gusto, como don José Naum, que me dice que le gustó mucho el programa de la muerte de Obregón que transmitimos hace 15 días, que bueno, se lo aprecio muchísimo. También le agradezco a nuestro amigo Manuel García, que el día de hoy se encuentra paseando por San Miguel de Allende. Muchas gracias, le aprecio mucho el saludo. También una pregunta bien interesante de don Fernando Montemayor, que me hace una pregunta. Bueno, él está en Massachusetts, está ya escuchándonos, y me dice que escuchó hace poco al presbítero José de Jesús Aceves hacer un comentario acerca de que es incorrecto decir la época colonial porque México no fue colonia y que fue virreinato, que sí es correcto. Sí, don Fernando, tiene toda la razón el padre José de Jesús Aceves. Efectivamente, el término está mal empleado. El México colonial es una equivocación. Sin embargo, ya se ganó el derecho de vivir porque coloquialmente se refiere uno a esa época. Es como decir la Edad Media. ¿Media por qué? Porque está entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Es decir, es algo similar. Y la palabra México colonial pues ya se ha ganado inclusive algunas descripciones o denominaciones, como por ejemplo, hay casas estilo colonial, muebles estilo colonial, pero en estricto sentido, en esencia, con la técnica depurada y con la manera correcta de hablar, no se habla, no debe decirse México colonial, sino México virreinal, o bien, simple y sencillamente, la Nueva España, que es el calificativo que a mí me gusta emplear normalmente. También le agradezco mucho a don Carlos Prado, que nos escribe como siempre desde Torreón, allá en Coahuila. Muchísimas gracias por su atención, se lo aprecio muchísimo. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy la tercera y espero última parte. Digo espero porque la semana que estoy pensando hacer algo que espero les interese a todos ustedes, pero hoy quisiera terminar esta historia de la izquierda de México para enfocar lo que hace 8 días denominaba yo la tercera vía por la cual la izquierda participa en la vida activa mexicana. Recuerden ustedes que comentábamos que a partir de la presidencia del general Lázaro Cárdenas, la izquierda ha tenido tres vías de actuación en la historia de México, siendo la primera la vía intelectual, sobre todo a partir de la llegada de los muchos intelectuales refugiados españoles que encontraron acogida en nuestro país y asiento además en lo que se llamó originalmente la Casa de España en México, después rebautizado como el Colegio de México, en donde comenzaron a generar una teoría mexicana del marxismo. Incluso hablamos de algunos de ellos, comenzando por Wenceslao Rosas y rematando con Carlos Illades, que repito, no tengo el gusto de conocerlo, pero he leído sus libros últimamente y me parecen espléndidos. También comentamos, y de manera muy rápida, la segunda vertiente de actuación o participación en la vida de México de la izquierda a través
de la confrontación violenta, particularmente a partir de la Federación de Partidos del Pueblo, encabezados por Miguel Enríquez Guzmán, que al fracasar en su intento por alcanzar la presidencia en 1952, desembocó en las guerrillas originales que estuvieron presentes particularmente en el estado de Guerrero, las encabezadas por Rubén Jaramillo, por Genaro Vázquez, por Lucio Cabañas, que después se extenderían a buena parte del país, como en Jalisco, como en Chihuahua, aún guerrilla urbana en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan ustedes de la Liga 23 de septiembre? Y estas guerrillas, inspiradas de alguna manera en la actuación militar triunfadora de la Revolución Cubana y particularmente con la lectura de los manuales de guerrilla del Che Guevara, pues trataron de replicar en nuestro país el ejemplo, lo que había sucedido allá en la isla del Caribe, pero enfocándose particularmente, como también lo explicamos hace 8 días, en atentados contra personas que no tenían nada que ver, secuestros a empresarios, a hombres pues que tenían algún tipo de posición económica alta, inclusive a cónsules norteamericanos, o a la hermana del candidato a la presidencia de la República, o al exgobernador de Jalisco y suegro del presidente Echeverría, pero también asaltando bancos y también pues cometiendo tropelía y media mediante el recurso justificatorio de decir que cuando robaban, expropiaban, y cuando mataban, ajusticiaban, lo cual va a dar como respuesta, también lo platicamos, la guerra sucia que el gobierno mexicano pues lanzaría en contra de estas guerrillas, que llegó también a extremos de crueldad, que en números redondos se habla de 500 muertes en extrañas circunstancias, según lo demostró aquella comisión de la verdad que estableció a principios del siglo XXI ya el presidente Fox, y que desembocaría en última instancia también gracias a la guerrilla creada a partir del Partido del Pueblo en la guerra de Chiapas allá en el 94, tema que ya más o menos platicamos, para entrar ahora a la tercera vertiente de actuación, a la que podríamos denominar la vía institucional, cuando la izquierda se organiza y decide participar en el juego democrático, apegándose a lo que marque la ley, para entrarle de lleno, de alguna manera, como una izquierda moderna, en teoría, ahorita veremos con qué bemoles, para estar presente en los sufragios, en los comicios, en los procesos electorales, con la idea de poder ofrecer la opción, la alternativa de izquierda a la población y obtener el voto, cosa que nunca pudieron conseguir salvo hasta ahora, y eso con los pues bemoles, valga la redundancia de la palabra, de que Morena no sabemos bien a bien si es un partido de izquierda o es simplemente un movimiento que está aglutinando con mucho éxito una serie de pues decepciones sociales por una parte, pero por otra también reuniendo a diversas formas de pensar, de parecer y de actuación política, porque en ella están coincidiendo desde expriistas, expanistas, experredistas, hasta partidos de extrema derecha. Pero bueno, esto llegaremos hacia el final. Déjenme decirles que ya sabemos, como lo platicamos ya hace algún tiempo en el primer programa de esta serie, que el primer partido que se organizó fue el Comunista Mexicano, que claro, actuaba un poquito en la clandestinidad porque no tendría candidatos. Recordemos que finalmente, pues aunque presentó a algunas elecciones a candidatos como Hernán Laborde, como Adalberto Tejeda, la última de ellas, en 1976, los que son de mi edad ya se acuerdan, cuando compitió por parte del PRI José López Portillo, se fue solo. El PAN ni siquiera llegó a presentar candidato, y la única, pues un poquito oposición minúscula que tuvo fue que el Partido Comunista Mexicano, que actuaba en la ilegalidad, llevó como candidato a un líder ferrocarrilero que era muy querido por el sector obrero mexicano, Valentín Campa, y aunque no alcanzó ni siquiera votos porque pues no fueron registrados, ya que el partido no existía, pues el gobierno de la República se dio cuenta que era indispensable ya darle un sentido distinto a la participación política de todos los sectores. Pero antes ya había un partido, fíjense que el PRI tuvo un tino, si lo llamamos así,
que desde la época del general Lázaro Cárdenas, el partido oficial decidió también robarse las ideas de la izquierda, ser el abanderado de las ideas que llaman hoy progresistas de izquierda, como fundamentalmente los derechos laborales, de protección a los trabajadores, de protección a los campesinos, y fue el propio PRI el que enarboló muchas de estas luchas, como por ejemplo el darle a la población trabajadora una seguridad social a través de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, como hemos platicado. Pero esto sirvió de alguna manera pues para un escape democrático, cuando a don Vicente Lombardo Toledano se le ocurre fundar un partido político enmarcado en la ley. ¿Se acuerdan ustedes de él? El famoso PPS, el Partido Popular Socialista, que va a ser creado en 1948 por el propio don Vicente, que va a postularse como candidato a la presidencia en 1952, por supuesto con un voto ínfimo, y que después se va a convertir literalmente en títere del gobierno. Le servía al Estado mexicano, pero bueno, de esto platicamos mejor, amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para esta segunda parte del programa del día de hoy, de la historia que quiero vivir. Se los agradezco infinitamente sus muchos mensajes, como de Rafita Barrios, muy amable, dice que está pasando lista asistencia. Gracias, Rafita Barrios. Aarón Martínez me dice que está disfrutando la clase como cada semana y nos saluda. Muchas gracias a usted también. Don Santiago Rosas, que desde hace muchos años es nuestro amigo y desde hace muchos años me formula la misma invitación que voy a tener que aceptar un día de estos, don Santiago, porque dice que ojalá este año sí pueda asistir a Puebla a comer, a disfrutar los deliciosos y maravillosos chiles en nogada, que es un platillo histórico mexicano que sí vale la pena probar allá en la mera Puebla de Zaragoza. También don Leopoldo Espinosa, le agradezco infinitamente que esté escuchándonos él y su familia en Ensenada, Baja California, con temas muy interesantes, se lo aprecio enormemente. Don Fernando Paulina Bedillo, que se encuentra ahora en un pueblito que se llama San Pedro Jacuaro, cerca de la zona geotérmica de los Azufres. Supongo que Michoacán y cerquita, yo alguna vez pasé por ahí, de Ciudad Hidalgo, antes llamada Tajimaroa, creo que por ahí es, pero usted me va a corregir, don Fernando Paulín, creo que por ahí son los Azufres, ahí, creo, cerca de Ciudad Hidalgo, antes llamada Tajimaroa. También le quiero agradecer infinitamente sus mensajes a don Ricardo Cortés, que nos escucha en Cancún por internet, ya que transmiten ahí, dice él, el programa muy aburrido de los autos que la mayoría nunca tendremos. Estoy de acuerdo con usted totalmente. También le agradezco muchísimo a don Carlos García, que esta es una historia maravillosa. Él me saluda desde Portland, Oregon, y me dice que al mismo tiempo su señora esposa, Olivia, está escuchando el programa también, pero en San Juanito de Escobedo, en Jalisco. Así que los dos unidos por este programa, uno en Oregon, la otra en Jalisco, un matrimonio que seguramente está muy bien avenido y por eso pueden coordinarse para escuchar este programa que, gracias por servir también de lazo de comunicación entre ustedes. También don Javier Arellano, nuestro amigo que nos saluda siempre desde Nueva Orleans, y me dice que solo quedan 4 meses para terminar el año y que si tengo la agenda para ver si hacemos un paréntesis en historia de los medios de comunicación en México, que sería muy muy interesante, ¿eh? Creo que es una muy buena idea, se lo aprecio enormemente, vale la pena la historia de los medios de comunicación. Déjenme contemplarlo y ponerlo en la ruta de lo que tengo pendiente, porque miren, déjenme platicarles que por aquí alguien me sugirió que hablara de los 7 sabios. Ay, ya me brinqué el correo, ya lo perdí creo, pero es otro tema muy interesante. La semana que entra quiero hacer una incursión un poquito por la historia del mundo, pero para referirme a un año específico, a 1968, que será el tema que nos ocupe en buena parte de septiembre y octubre. Los sucesos en México, tanto la represión del movimiento estudiantil como la Olimpiada, que fue el otro gran suceso mexicano de aquel tiempo. Pero sin embargo, el 68 creo yo no puede entenderse sin el contexto mundial. Quizá porque tenía yo para entonces 11 años de edad y ya me di cuenta de muchas cosas bien interesantes,
Déjenme comentar una que en la casa platicaba hoy en la mañana. Hasta aparecieron en México las minifaldas. Y para los escuincles mocosos como yo, pues aquello debe haber sido un espectáculo. Pero también aparecieron los trasplantes cardíacos, también aparecieron una serie de eventos a nivel mundial que son sumamente importantes y de eso quiero hablar, pero ya me salí de tema. La semana que entra ya lo estoy preparando, inclusive ya logré armar una pequeña pero bien dotada biblioteca del tema. No sabía yo que tenía yo tanto libro sobre el 68, otros que he ido comprando en estos días y quiero hacer una bonita emisión. Pero bueno, déjenme regresar al tema de la izquierda en México institucional, en donde hablábamos del Partido Popular Socialista fundado por Vicente Lombardo Toledano, que se convirtió, repito, en un títere del gobierno. Fíjense, en algún momento el gobierno mexicano pensó seguramente que creando al Partido Popular Socialista o permitiendo su existencia, de alguna manera ya con la presencia del PPS, del PAN por el otro lado, y de aquella cosa, ¿se acuerdan? El PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, más el PRI. Con estos cuatro partidos ya aparecíamos en el mundo como un país democrático con un horizonte, con un abanico de opciones distintas por las cuales los ciudadanos podrían votar, cuando sabemos que la única oposición seria era el PAN, que siempre perdía además, y los otros dos, el PPS y el PARM, pues eran simplemente comparsa oficial, que llegaron al extremo de ser subyugados tanto que presentaban, fíjense bien, a partir de 1952, tanto el PPS como el PARM presentaron como candidato a la presidencia de la República al mismo candidato del PRI. O sea, simplemente eran partidos comparsitas. A grado tal que, como decía yo en el primer bloque, el Estado mexicano con mucha astucia decidió ser el abanderado de las causas de izquierda, y quizás un momento muy especial que puede ilustrar esto que estoy diciendo es cuando en México estuvo como presidente don Adolfo López Mateos, que de plano se aventó declaraciones diciendo que su gobierno priista era de izquierda dentro de la Constitución. O bien, también llegó a decir que su gobierno era de izquierda atinada. Me imagino que la izquierda atinada es la contrario a la desatinada, que para él representó un problema, las guerrillas de Rubén Jaramillo y de Genaro Vázquez. Quiero suponer que a eso se refería. Recuerden también que López Mateos pues, es el que le da el abrazo fraterno a Cuba, impidiendo que pues, se hiciera el bloqueo continental, cuando México fue el único país que se opuso en defensa de los derechos cubanos, y bueno, se va a caracterizar por ser un presidente, repito, que por lo menos públicamente dice ser de izquierda. Pero bueno, avanzan los años, y decía yo hace un momento que para la elección presidencial de 1976, pues los únicos partidos que presentan candidato y es el mismo, es el PRI, el PPS y el PAN, con López Portillo. El PAN está tan fraccionado como hoy, hace también algunos años, que ni siquiera puede presentar un candidato a la presidencia de la República, y en eso aparecerá la figura del Partido Comunista, que es ilegal en ese momento, y que ofrece como candidato a Valentín Campa, que repito, alcanzó una pequeña cantidad miserable de votos, pero sin embargo, el presidente López Portillo, déjenme decirles, tenía algo de sensibilidad. Ya sé que lo perdió el fatuo del poder y que se convirtió en un hombre que era pues algo así como un faraón a la mexicana, pero hay que reconocerle cierta inteligencia política y quizá, pero sobre todo, el mejor deseo que tuvo para abrir opciones, convencido gracias al talento de quien fue su secretario de Gobernación. Me refiero a este gran pensador e ideólogo mexicano, era del PRI, sí, pero era un hombre de tamaños intelectuales enormes, que es don Jesús Reyes Heroles, que es quien va a diseñar lo que se conoce como la reforma política en México. Una reforma que permitía la presencia de los partidos políticos de cualquier denominación, una reforma que además habría alternativas para que pudiese cualquier tipo de agrupación política participar, pero al mismo tiempo una reforma perversa. Esto es bien interesante, amigos. Fíjense, cuando el Estado mexicano abre el juego político y la participación a los partidos de izquierda, les pone un señuelo, el cebo, la trampa,
el financiamiento del Estado a los partidos políticos. Ustedes han de recordar, los que vivían en aquel tiempo, 1976-78, que originalmente el Partido Acción Nacional no aceptó el financiamiento público. Ya después se dejó seducir. Miren, a la lana no hay quien se oponga. Pero entonces aparecen los partidos de izquierda, atraídos tanto por esta posible libertad de participar ya legal y democráticamente en los procesos electorales, como también, por supuesto, atraídos por el financiamiento a los partidos. Y eso ha sido la peor perversión que hemos cometido en México, y hasta la fecha la continuamos manteniendo al estar financiando, dándoles dinero a estos negocios que a veces son hasta familiares, llamados partidos políticos. Y de pronto aparecen partidos de izquierda, pero miren, como flores, y algunos de ellos, pues casi todos con el nombre iguales, pero claro, todos diferentes. Sus diferencias son a veces ideológicas, de puntos muy finos de interpretación, que si uno es marxista-leninista, que si los otros son trotskistas, que si los otros son maoístas. Miren, en poquitos años apareció, para empezar, las siglas, el PMT, luego el PST y luego el PRT. ¿Qué son? Miren, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Es decir, todos son de los trabajadores, nada más que uno. El Partido Mexicano de Trabajadores es de línea socialista. El Partido marxista-leninista. El Partido Socialista de los Trabajadores es de línea trotskista, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores es de línea maoísta. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Pues miren, quién sabe la verdad de las cosas, porque los tres tenían como principio cambiar la sociedad mediante la abolición de la propiedad privada, el establecimiento de la igualdad de las clases, la felicidad total de los mexicanos, pero los tres no hicieron nada. Finalmente, cuando llegó la primera elección en la que participan, en 1982, todos presentan candidato. Bueno, y luego aparecerá uno más, el PSUM, ¿se acuerdan? El Partido Socialista Unificado de México. Así que 4 partidos de izquierda andaban ahí pululando, más el PPS, que siempre se liaba al gobierno. Y en 1982 el PSUM presentó como candidato a Arnoldo Martínez Verdugo, el PRT a Rosario Ibarra, el PST a un señor que se llamaba Cándido Díaz Cerecedo. En fin, había harto partido. Volvemos enseguida. Estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque de esta tarde que se va rapidísimo. Le agradezco muchísimo a Iván García, que está presente en la clase del día de hoy. Muchas gracias, se lo agradezco infinitamente. También quiero agradecerle a Carmen María González, que me dice que si podemos hacer un programa sobre las similitudes en los gobiernos de Juárez, Madero y Cárdenas, que el candidato vencedor y ya próximo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dice que quiere gobernar como ellos, y que en su opinión no será posible porque el México es muy distinto en esos 3 periodos. Mire, más que yo lo puedo explicar, lo acaba de explicar muy claramente en este concepto histórico de las diferencias entre los 3 presidentes. Enrique Krause, hay un artículo espléndido de él que publicó hace un par de semanas. Si lo encuentro, se lo coloco aquí en el mensaje, porque él lo hace con una finura y con una maestría enorme, justamente porque son problemas diferentes los que enfrentó cada uno de estos presidentes, que tendrán como nota distintiva, si acaso, la buena fe en el gobernar. Eso es algo que creo que coinciden todos los historiadores, pero efectivamente se trata de momentos distintos, y yo lo que le recomendaría al próximo presidente de la República, es que fuera él mismo. No necesita compararse con nadie. El quehacer histórico se encargará de darle su lugar, si al final de cuentas lo merece, como él aspira a merecerlo. También le agradezco mucho a don Alfonso Rodríguez Barrera, que me escribe desde San Luis Potosí, con varios temas que me había mandado antes, pero como no veo el correo entre fines de semana, entre semanas, sino solamente es el día del programa, me pide que hablemos algún día de Fidel Velázquez. Sobre este particular, es un personaje muy, muy interesante, Fidel Velázquez. Déjeme decirle que muy poco estudiado, sin embargo, tengo la fortuna de que en una colección que tuve el honor de dirigir hace algunos años ya, que se llamaba Grandes Protagonistas de la Historia Mexicana, una muy respetable historiadora, Clara Guadalupe García, escribió la biografía de Fidel Velázquez, y que vale la pena referirse a ella. También don Alfonso Rodríguez me recomienda que hablemos
de los magnicidios en México desde Moctezuma hasta Colosio, que es un tema efectivamente también sumamente interesante. Don Víctor Torres Nuevo, que hace mucho que nos escribía, ya nos saluda desde Paramount, California, muchas gracias. Don Pedro Rodríguez León, desde San Miguel, del barrio San Miguelito, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, gracias. Federico Flores, que también nos está escuchando, se lo aprecio enormemente, sobre todo me hace un comentario de lo que he dicho sobre López Mateos. Don Juan P. Martínez me dice que me saluda desde Indianápolis, allá en Indiana, en los Estados Unidos, y que cada vez son más los radioescuchas que por allá nos están sintonizando, me imagino que vía internet. Muchas gracias. Don Carlos Molina, que nos saluda desde Nogales, Sonora, que si puedo hacer un programa sobre las similitudes y diferencias de la independencia de México y los Estados Unidos. Sí, me gusta el tema, déjenme ver si lo puedo tratar aunque sea un poco, ahora que iniciemos el mes de la patria y que hay que hablar obligadamente de la independencia, que es un buen tema. Don Fernando Paulina Belillo me confirma que los azufres son cerca de Ciudad Hidalgo, allá en Michoacán, gracias, no andaba tan errado. Y Luz María Salazar me saluda, dice que le encanta el programa y que por favor abra una cuenta en Twitter. No me lo pida eso porque no le entiendo, me es algo vedado, no sé por qué no me da el intelecto para, debe ser por la edad, no crean que por tonto, ya hay de edades para todos, supongo que habrá gente muy hábil. Yo con trabajos manejo el Facebook y el correo electrónico y ya con eso me doy por bien servido. Sé que estoy atrasado y fuera de la circulación de los grandes eventos, pero algún día, si tengo tiempo, estudiaré cómo entrarle al Twitter. Pero bueno, déjenme continuar. Decía yo que esta proliferación de partidos atraídos quizás por una parte el ideal de la democracia de izquierda y por otra parte el deseo de llevar a México a la felicidad de la lucha de clases y de la sociedad igualitaria y de la abolición de la propiedad privada, pero quizás yo creo más bien atraídos por el anzuelito generoso del financiamiento público a los partidos políticos, hará que la elección de 1982, pues sean tantos los partidos de izquierda, están compitiendo 4 al mismo tiempo, que los votos que puedan alcanzar pues son nada, porque eso sí, entre ellos se odian a muerte. Bueno, al día de hoy vean cómo le fue al pobre PRD, que está dividido internamente entre lo que llaman tribus, en que no sé por qué razones, a veces pienso que es simplemente por las ganas de ver quién maneja el presupuesto, a veces ellos argumentan razones de tipo ideológico, de puntos muy finos y exquisitos en sus diferencias para interpretar el materialismo histórico y no sé cuántas cosas más, pero el caso está que los partidos van proliferando. Miren, inclusive para 1987-88 se funda uno más. ¿Se acuerdan ustedes? El partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que lo funda un señor Rafael Aguilar Talamantes, que desde inmediato fue acusado de ser un partido también títere del gobierno, financiado directamente por, dicen, la familia Salinas de Gortari, para de alguna manera también reducirle espacio a los partidos de izquierda para tratar de fraccionar aún más el voto de los posibles electores por esta opción política de izquierda. Para 1987 se funda otro, el Partido Mexicano Socialista, que en realidad es la fusión del Partido Mexicano de los Trabajadores y del Partido Socialista Unificado de México. Ya saben que por siglas, por colores y por escudos no paramos. Hay un año clave que es el año de 1988, cuando la izquierda mexicana se fortalece, y se fortalece en serio, gracias a la elección presidencial de ese año, gracias a la aparición de una figura carismática que va a poder aglutinar y convocar a buena parte de este horizonte de izquierda, que van a votar por él inclusive, me refiero al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En ese año 1988, como lo he dicho y lo digo con mucho orgullo, yo voté por él, por supuesto, porque era la única opción distinta, pero ya estudiándolo con el paso del tiempo, con el respeto que le tengo a don Cuauhtémoc, me doy cuenta que el origen de lo que se llamó en principio el Frente Democrático Nacional, que es quien postula a don Cuauhtémoc a la presidencia, está compuesto por supuesto, por toda esta pedacería o retacería de partidos de mini izquierda que teníamos en México, pero sobre todo el impulso fuerte, el empujón grande,
el que le dio vida, consistencia y hasta la fecha sigue vigente. Fíjense amigos, esto es lo más extraordinario, que la izquierda en México cuando se fortalece a partir del año de 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, el grupo nutriente, la parte que le da solidez, que le da fuerza, que le da alcances, que le da dirección, que le da inclusive la posibilidad de ganar elecciones, es, ahí viene lo bueno, los expriistas que se salen del PRI para ir poco a poco a nutrir las filas primero del Frente Democrático Nacional, después del PRD y ahora de Morena. No sé si se han fijado, pero miren, la izquierda mexicana cuando le ha ido bien en las elecciones, y bien me refiero a alcanzar un número consistente ya de votos, siempre ha tenido como candidatos presidenciales a expriistas. Lo fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo fue también Andrés Manuel López Obrador. Pero el grupo fuerte que ambos candidatos se han rodeado de ellos no es precisamente la izquierda antigua mexicana. No son, salvo algunas contadas excepciones, ni los del PPS, ni los del PSUM, ni los del PRT, ni el PST, ni el PMT. Si se fijan bien, los fuertes, los duros, son expriistas. Pienso, por ejemplo, en Manuel Bartlett, expriista, y es ex aspirante presidencial priista. Pienso en Porfirio Muñoz Ledo, expriista y ex aspirante presidencial priista. Pienso en Manuel Camacho Solís, expriista y ex aspirante presidencial priista. Marcelo Ebrard fue priista. En fin, tantos y tantos otros que a partir de lo que se llamó la corriente democrática del PRI se salen del partido tricolor para ir a formar parte primero del Frente Democrático Nacional, después del PRD y ahora de Morena. Eso es algo sumamente interesante. Claro, en 1990 nuevamente aparece otro partido comparsa del gobierno, hoy ya parece muy independiente y libre, pero en realidad al principio no lo fue. Cuando se fortalece tanto el PRD y se vuelve una amenaza ya durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, fueron capaces de crear otro partido de izquierda, pero con una clara intención de pulverizar el voto que ya había alcanzado el Partido de la Revolución Democrática, que como ustedes recuerdan, quedó en segundo lugar en las elecciones del 88, fue víctima de un fraude gigantesco que hoy ya quieren negar y que quieren olvidar oficialmente, porque se cayó el sistema, ¿se acuerdan? Pero bueno, hoy de eso creo que ya no se quiere hablar. Pero apareció un partido distinto, el PT, el Partido del Trabajo, que también se dijo claramente financiado por la familia Salinas y específicamente por Raúl Salinas, el hermano del presidente, con la idea de pulverizar el voto de la izquierda. Para 1994, finalmente el PRD llevará nuevamente como candidato a la presidencia, esta vez a Cuauhtémoc Cárdenas, ya como partido. El PT se va a ir por la libre, por su parte, con Cecilia Soto como candidata a la presidencia. El otro partido comparsa, el partido del Frente Cardenista de Renovación Nacional, con el señor Rafael Aguilar Talamantes, y todavía para colmo, el PPS, todavía sobrevivía, lleva como candidata a Marcela Lombardo, la hija de don Vicente Lombardo, pero de esto hablaremos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de este día, que se fue rapidísimo. Gracias a don Rolando Orozco, que dice que llegó tarde al programa, pero ya está pasando lista, que si voy a hacer algo para el 5º aniversario de este programa. Ya vamos a cumplir 5 años al aire aquí en Radio Fórmula, lo cual me da mucho gusto. Y sí, algo estoy pensando, quiero traer un invitado especialísimo para esa ocasión, ya lo platicaremos en su momento, muchas gracias. También le quiero agradecer muchísimo a don Marco Isunza Gagiola, que me esté escuchando. Fíjense bien, amigos, desde Vancouver, en Canadá, hasta allá llega nuestro programa y me da muchísimo gusto que esto sirva para comunicar a los mexicanos que están en todas partes del mundo. Don Jaciel Ponce también me saluda y me dice que con un partido dominante de más de 70 años,
¿Qué político no tendría pasado priista? Algunos, don Jaciel, miren, hay algunos panistas que sí son auténticos, que lo fueron, hay otros que ya no, ya ni eso, ¿eh? Recuerden que en el PAN, nomás para soltar un par de nombrecitos, hoy, al día de hoy, este señor Moreno Valle, que quiere ser presidente del PAN, también fue priista. Hoy hay panistas que se pasan a Morena también, o sea, ya saben que en este país de los chapulines, antes le decían chaqueteros, pero ahora son chapulines. Antes se criticaba mucho eso, era impensable que un liberal se volviese conservador en el siglo XIX o un conservador liberal. No, ahora se vale cambiarse de partido como cambiarse de camiseta. Pero bueno, vamos hacia la parte final de este tema. Déjenme nada más darles una pequeña visión desde otro punto de vista. En el mundo entero, el Partido Comunista de la Unión Soviética primero y después sus demás satélites, pues lograron establecer un cambio fundamental a partir de las ideas de Lenin, aplicadas en estricto sentido en la Revolución de Octubre, en la Rusia imperial que se convertiría en la Unión Soviética, y poco a poco se fue expandiendo el pensamiento marxista-leninista a través precisamente del Partido Comunista de la Unión Soviética, que dieron un giro interesante cuando decidieron convertirse en totalitarios ya desde el mismo Lenin, no se diga con Stalin, y después con su sucesor Beria, ¿se acuerdan de él? Luego con Nikita Khrushchev, luego con Leonid Brezhnev, que fue quizás el momento más duro del totalitarismo soviético, para después con los dos que le siguieron, Andropov y Chernenko, pues empezar medio a tambalearse hasta que llegó Mikhail Gorbachev, que es el que finalmente va a destrozar el sistema soviético con aquella perestroika y la glasnost. Todo esto es importante porque el socialismo en el mundo ha transitado por dos momentos. La vía totalitaria, pero también por la vía democrática. Los soviéticos fueron absolutamente totalitarios y su ejemplo cundió, por ejemplo, en China, no se diga en la época de Mao Zedong, cundió también en Corea del Norte, cundió también en Cuba, la Cuba de los Castro, que hoy, como ya sabemos, está dejando atrás esos momentos, y en algunos otros países de corte extremadamente totalitario como Cambuchera, Camboya antigua, donde el Khmer Rojo estableció una dictadura totalmente socialista. Pero hay que también señalar que tanto a México como a los demás países donde existían ideas de izquierda que aspiraban a gobernar, fue un golpe durísimo la caída del muro de Berlín. Significó no solamente que se acabara la Unión Soviética, que se acabaran los países que formaban su unión, que se acabara también los países que formaban la cortina de hierro, ¿se acuerdan? Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Alemania Oriental. Significó también que la ideología política del mundo se resquebrajó y lo que antes era un mundo polarizado en dos grandes vertientes, los países libres o democráticos y los países totalitarios de izquierda, pues de pronto parecía que quedaba como triunfador únicamente el bloque de los aliados liberales, encabezados por Estados Unidos, Inglaterra o Francia. Recuerden, amigos, que es espectacular la actuación política de tres personajes históricos mundiales que tienen que ver con esta caída del muro de Berlín ideológica en todo el mundo, que fueron la señora Margaret Thatcher, el presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II, y que van a dar paso a una izquierda nueva, renovada, que esto es algo bien importante que quizás valga la pena considerar ahora que en México estamos por iniciar una idea de gobierno fundada en la izquierda. Las izquierdas en el mundo, salvo países muy contados como Corea del Norte, porque ya ni Cuba ya está transitando hacia una nueva etapa, pero como Nicaragua, pues son izquierdas que están buscando ya no lo antiguo, el antiguo reclamo de Marx, de Engels, de Lenin, de abolir la propiedad privada y de establecer la igualdad de todos, la lucha de clases para acabar con los privilegios. Las nuevas izquierdas modernas lo que han buscado es el estado de bienestar.
Ya no se trata de acabar con los ricos, se trata de lograr oportunidades iguales para todos. Ejemplo de ello es, por ejemplo, ustedes se acordarán, en los años 80, el famoso canciller de Alemania Willy Brandt, o más cercanos a nosotros el presidente de Francia François Mitterrand, o el presidente del gobierno español Felipe González, que durante 16 años gobernó aquel país. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que no hay que combatir ni acabar a los ricos empresarios. La idea es que se pueda repartir mejor la riqueza. Miren, una vez, exactamente en el año 2007, tuve oportunidad de escuchar de viva voz de Felipe González cuando alguien lo cuestionó, que cómo que siendo de izquierda permitió que en España crecieran y aumentaran los bancos, las instituciones de crédito privadas. Y él dijo, pues porque soy de izquierda, fomento la competencia bancaria, porque el beneficiario último es el pueblo trabajador que va a encontrar en las distintas opciones de bancos las tasas de interés mejor que le convengan a cada uno. Fíjense qué interesante. Es decir, el moderno socialista no combate a los ricos, sino que busca que la riqueza se reparta mejor entre todos. Por ello establecieron este estado de bienestar, en el cual, por ejemplo, en España, donde todavía persiste el sistema médico del Estado, es buenísimo e inclusive mejor que el sistema privado, como es mundialmente reconocido, o como sucede en los países escandinavos, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca. Claro, naturalmente, esto implica, y esto debemos estar todos bien preparados, aunque digan que no, un aumento general de impuestos. Los impuestos son esenciales, claro, bien manejados, limpiamente aplicados, sin corrupción, sin que se gaste en otros fines. Los impuestos son indispensables para poder crear un estado de bienestar, como sucede en Europa. En Estados Unidos no es lo mismo, ahí es totalmente distinto. Esto pues es bien importante. Lamentablemente el socialismo en los países iberoamericanos tiene otras notas. Por alguna razón extraña, culturalmente no podemos tener una versión tipo François Mitterrand o tipo Felipe González en nuestros países, porque en todos ellos aparecen, pues, en toda Iberoamérica, rasgos comunes que tienen que ver con la corrupción y con la ineptitud. Fíjense, hubo un gran milagro en Brasil hace algunos años, ustedes se acuerdan, cuando después de varios intentos logra llegar a la presidencia el famoso Lula, que inclusive se reeligió y que dio un cambio importante a Brasil y hoy está acusado de corrupción y a punto de ir a la cárcel, los señores que está en ella ya. En Argentina también las ideas peronistas de izquierda llevaron al poder a la familia Kirchner, primero al marido y luego a la mujer, que como si fuera una familia real, pues se quedaron en el poder durante varios años y también muy acusados de corrupción. En el Ecuador lo mismo, se entronizó durante 3 cuatrienios el presidente Correa, estableciendo un gobierno de izquierda también acusado de corrupción. No se diga lo que está sucediendo, por ejemplo, en Nicaragua, donde el héroe de la lucha contra el dictador Somoza, el comandante Daniel Ortega, ya mejor se perpetuó en el poder y ahora quiere dejar a su esposa. Recuerden que esto es muy común en los países totalitarios iberoamericanos, el que sean las familias reales gobernantes. Lo hizo Fidel Castro, que le dejó el poder a su hermano Raúl, y ahora que ya no puede por la edad, pues ya lo delegó a un tercero que está abriendo a Cuba la realidad contemporánea. Lo hicieron los Kirchner en Argentina, lo hace los Ortega en Nicaragua. Bueno, quizás el único país donde la izquierda ha tenido otra historia de éxito, eso sí, es en Chile. Con un fracaso inicial, ustedes se acuerdan, cuando fue derribado, derrocado y asesinado el presidente Salvador Allende, pero un fracaso que después se convirtió en un éxito a partir del año 2000, cuando el presidente Ricardo Lagos, socialista, pero un socialismo moderno, logró hacerse de la presidencia y heredárselo después a la presidenta Michelle Bachelet, que en el juego democrático gobernó 4 años, perdería y después regresaría al poder otros 4 años en un intento muy muy interesante
de cómo la izquierda puede ser moderna en nuestros países iberoamericanos, en los cuales no tiene que ver la demagogia de la izquierda como sucedió en Brasil o en Argentina, tiene que ver con la creación de un estado auténtico de bienestar social. Este es el reto para México, este es el reto para Morena, el poder darle un gobierno de izquierda, como decían en Checoslovaquia, con rostro humano. Un gobierno que no atente contra las libertades y que al contrario procure crear las condiciones para que todos vivamos felices y mejor. Gracias amigos y amigas, le aprecio muchísimo como siempre a don Raúl Cruz en los controles, a nuestro amigo Guillermo López Negrete en la producción y a todos ustedes pasen de veras un buen fin de semana. La semana que entra platicaremos, repito, sobre el 68 para acercarnos a este tema importantísimo de la historia de México y de la historia del mundo. Por lo pronto, pásenla muy pero muy bien, nos vemos y nos escuchamos pronto.